Hermana Flori, puede prender ya su micrófono. Tiene todo el permiso para la gloria del Señor. Ok, está ahí. Amén. Que se hayan tomado el tiempo para nosotros. Para Él sea toda la gloria y la honra. Traigo un capítulo hermoso que se trata, ustedes saben, de la boda del el nombre, el pedacito que resaltó, se quedaron sin vino. Y eso para una boda, como que si no, no nos agrada. Déjenme contarles un poquito, yo sé que ustedes ya lo han de saber, pero yo me quiero gozar y espero que se gocen ustedes también asistiendo a esa boda, que invitámonos a indagar. La boda en los tiempos de Jesús era celebración, ¿se pueden imaginar? Se preparaban banquetes, llegaban muchos invitados a celebrar con ellos, con la pareja, la unión, ¿verdad? Así que estas bodas podían durar hasta semana entera e invitaban a mucha gente, pero muchas veces invitaban al pueblo entero. Se pueden ir a una boda, esa de verdad era una gran fiesta. Pero cuando no podían llegar, o sea, los invitados tenían que llegar sí o sí, porque si no, la pareja lo tomaba como un insulto. Se pueden imaginar. Así que más preocupante era esto, que no tuvieran vino, que se les acabara el vino, pues violaban las costumbres de hospitalidad. Así que eso es lo más vergonzoso, lo que ellos sí que no querían. Y en ese entonces eso pasó. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Pero Jesús estaba a punto de cumplir una necesidad que causaba una preocupación. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, Juan 2 del 3 al 11 o hasta que termine. Es todo lo que vamos a ver. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Dice Juan 2 3 en adelante. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, eso no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Mira, qué hermoso. Es posible que María, es posible que María no esperaba que Jesús hiciera milagros, porque en ese entonces no había empezado. Como Jesús dice, no era su momento. Y tal vez esa palabra no la podían entender ellos, pero Jesús estaba iniciando un milagro. Ustedes lo conocen, es hermoso, pero a mí lo que me llama la atención es que María dice a los siervos, hagan lo que Él les diga. Quiere decir que ella unió la fe con el creer y eso despertó ese milagro, porque si recordamos que Jesús cada vez que hizo un milagro, Él lo que hacía es mirar hacia arriba, decir, haz el milagro si tú lo quieres, Señor. Entonces, no cabe duda que María, eso fue lo que hizo que se despertara y que el Señor le otorgara el milagro, ¿verdad? ¿Cómo iba a pasar? Pues yo creo que Jesús sí ya lo decía, porque el Señor da estrategias. Pero mientras yo estaba leyendo, han resaltado cositas ahí porque vamos a concatenar esa boda con nuestra boda esperada del final del tiempo. Esa boda que aparece en Apocalipsis. Así que mi pregunta es,
¿Hay una iglesia ya preparada para esa boda? ¿O todavía estamos pensando si queremos o no? Si podemos o no. Eso es de pensarlo. Así que vamos a ir leyendo y resaltando lo que el Señor tiene para nosotros. Yo sé que tiene algo hermoso, me lo dio. Ahorita vamos a leer Juan 2:6, ahí mismo, así que dejen una marquita. Lo voy a leer de corrido, pero voy a regresar a leerlo porque eso tiene figuras. Y cuando yo vi las figuras fue cuando el Señor habló a mi corazón. ¿Ok? Entonces dice Juan 2:6. eh, dice así, nueva traducción viviente es la que yo manejo. Cerca de allí habían 6 tinajas que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros, lo que hacen de 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo a sus sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que la tinaja estuviera llena, le dijo, ahora y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y vamos a empezar ahí. Ese pedacito, allí le vamos a sacar el extracto de lo que el Señor está hablándonos ahora en nuestro tiempo. Así que si quieren anotar, por favor, hay figuras que tal vez ya las conocen, pero hay algunas que tal vez no, así que anoten. Lo voy a leer con las figuras. Y así es. Entonces, cerca de ahí habían 6 figuras de humanidad. Tinajas que se usaban para el lavado, o sea, para la purificación ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 75 a 113 litros, o sea, de 2 a 3 cántaros. El 2 nos habla de compañerismo y ayuda. Y el 3 de plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy leyendo versículo 7 ahora. Jesús dijo a los sirvientes, que son los siervos fieles, llenen las tinajas. Si dicen llenen, es porque estaban totalmente vacías. Las tinajas con agua, que ustedes saben que es la palabra del Señor, al borde. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Esto es impresionante porque el maestro de ceremonias era el Espíritu Santo. Es la figura del Espíritu Santo. Así que los siervos, que son siervos obedientes, siguieron sus indicaciones. Ahora yo les voy a leer lo que el Señor me hizo escribir. Ahora ya tenemos las figuras. Así dice el Señor a su iglesia. Hay ministros que están endurecidos con sus corazones de piedra a causa de no limpiarse, dando palabra de su propia humanidad, como vasijas de piedra, insensibles y vacías, porque ya no buscan la fuente de vida para alimentar a la novia. Esto de verdad me puso a llorar. Ahora yo, dice el Señor, ordeno a mis siervos fieles que llenen de agua las vasijas vacías de piedra hasta el borde para limpiarse, para depurarse. Entonces convertiré esa agua limpia en vino nuevo. Y así regresará el gozo de mi espíritu con un avivamiento entre mi pueblo. Miren qué hermoso lo que Dios me regaló. Uniendo todas las figuras, nos habla el Señor cosas profundas, escondidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a seguir.
en el nuevo. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, los, aunque por supuesto que los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar a la novia. Díganme ustedes, ¿quién es la novia? La iglesia. ¿Y el novio? Cristo Jesús. Díganme si no, qué hermosas las figuras que el Señor me regaló. Si usted tal vez ya la sabe, pero yo no es que esté descubriendo la agua azucarada, sino que cuando yo leí y leía y vi tantas cosas ahí escondidas que yo dije, Señor, de verdad que nos estás hablando. En el 10, en el versículo dice, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Yo no sé cómo dice su versión, pero mi versión dice hasta ahora. Así que es ahora mismo también. Esto quiere decir que busquemos ese vino, hermanas. Busquemos ese vino, hermanos, de verdad. Lo podemos hallar todavía. El Señor nos llena nuestro corazón con ese vino de gozo, con ese vino que permanece, que no es ese gozo, porque no es una alegría, no es una felicidad, es un gozo que no se va, es un gozo que puede durar días, días y días. Y tenemos que buscarlo porque eso realmente es lo que el Señor quiere, que lo busquemos a Él. ¿Cómo lo encontramos? Llenándonos de, de la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos hace llenar con ese gozo. Y para terminar, el 11 dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos le creyeron. ¿Cómo es que van a creer los discípulos? Nosotros pasamos a ser discípulos, ¿verdad? Desde que recibimos al Señor. También nos muestra que su ministerio, ahí su ministerio, que era lo que Él quería que aprendiéramos, ayudar a los demás, hablar con autoridad. Si usted lo cree y tiene fe, se acciona lo que necesitamos, porque tenemos autoridad en la boca. Así que, y relacionarnos también con gente, con toda clase de gente. Jesús tenía ese deleite que ya estaba con otros sacerdotes, otros maestros, estaban con leprosos, estuvo con gente pobre, pobre, y él se sentaba y hablaba con todos. No digamos que con los niños danzaba. Así que eso es hermoso. Eso ocurrió cuando el Señor te escogió. Mira, esa boda yo sé que fue así como cuando el Señor nos escogió el momento preciso. Ese era el momento tuyo, mío, para poder gozarnos. Ese primer amor, ese es el gozo del que habla en la primera de Caná. Ese es el gozo. Esa es algo hermoso. Yo no sé cómo les pasó a ustedes, a todos nos pasan diferentes, pero yo quería hablar de lo que yo estaba sintiendo, que estaba viendo el sol más brillante, yo veía los árboles más hermosos, más frondosos, un color verde hermoso, jamás lo había visto. Yo iba al mercado, era aquí un lugar donde se ponían las indígenas a vender sus cosechas y no quería me decía marchantita, comprame, yo le compraba sin regatear, yo andaba feliz, así duré muchísimo tiempo con esa alegría en mi corazón, que no, como dice su palabra, es un gozo, es una alegría, es algo que uno no explica, pero es lo que el Señor tiene para nosotros. Así que leamos ahorita un momento. Mateo 24 del 12 al 13.
Mateo 24, 12 al 13. Nueva traducción viviente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de los muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea que esa salvación hermosa que el Señor nos dio desde el primer momento en que usted dijo, sí, recibo al Señor y pido perdón y lo recibo en mi corazón. En ese momento automático fuimos salvos. En ese preciso momento. Entonces, pero para mantenernos hasta el final del tiempo, esperando su venida, esa salvación tenemos que guardarla, atesorarla. Esa salvación tenemos que nutrirla. Tenemos que tener intimidad con el Señor, llevar su presencia, que nadie nos robe ese gozo. Tenemos derecho a enojarnos, sí, hermano. Tenemos porque estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Así que tenemos y como carne, como cuerpo físico en la tierra, podemos enojarnos, pero también tenemos que correr a perdonar, a ponernos a cuentas, porque si usted diezma y si usted ofrenda, usted quiere levantar las manos limpias para que su ofrenda sea aceptada por el Señor, para que su diezmo sea aceptado para el Señor. Y que usted diga con el diezmo, está reconociendo que yo estoy como autoridad de la persona, del hermano que está diezmando, y que le estamos dando la oportunidad. Nosotras nos estamos dando la oportunidad de que alguien en los aires nos defienda, que abra las ventanas de los cielos. Malaquías 3:10 lo dice. Pruébame en esto, que es uno de los versículos, y yo no he oído más de eso, donde él dice, pruébame en esto y verás cómo abro las ventanas de los cielos. Qué hermoso, hermanos. Así que eso significa el amor que debemos de guardar. El amor, ese ardor del Espíritu Santo que nos conduce el bien para los demás, hacer el bien para los demás, que nos conduce a servirle con gran afán, con gran éxito, con gran este, exquisitez, con gran gusto, porque ahí le estamos demostrando que lo amamos al servicio, no importa cuál sea, pero tenemos que estar dispuestas como una vasija presta, porque posiblemente no llega algún hermano a cumplir con su servicio, pero usted está presta a decir, si él no está, yo puedo servir. Y si te dicen, puedes servir en esta área, pues nunca lo he hecho, pero aquí estoy. Dígame usted cómo hacerlo y hacerlo con excelencia, porque es para el Rey de Reyes, porque es para nuestro Padre, porque es para agradar al Señor y aquel que dio la vida por nosotras, por toda la humanidad. Así que eso es lo que significa ese gozo hermoso, el que debemos de cuidar. Eso de ayudar a las personas, de transmitir, se llama vino nuevo, trasvasado. Cuando usted, mi hermana, habla de la palabra del Señor, está profetizando. Está profetizando. Y cuando usted habla con ese gozo, está transmitiendo lo que el Señor quiere, la necesidad de esa persona. Podrá usted discernir qué le está pasando. ¿Por qué? Porque tiene un gozo y está trasvasando. Porque no podemos ser como aquel vino viejo que se pone agrio, que, que le salen sedimentos. Ese vino viejo que ustedes han oído a personas que ya tienen muchísimo tiempo de haber recibido al Señor y lo que tienen es un vino viejo. Así fui yo. Así hice yo. Yo hablé en lenguas, yo profetizaba, yo oraba por todos. Pero ahora, ¿qué pasó? Ese vino
con sedimentos, ya no puede ser trasvasado, ya no sirve. Y eso es lo que dice el Señor. Y se han convertido en vasijas de piedra. Y el Señor quiere sacarlo, limpiarlo. ¿Con qué? Con la palabra del Señor, con esa agua bendita. Quiere limpiarlo para poder echar su vino nuevo y regresar a ese gozo. Pero ¿qué pasa si no lo traspasamos? Se agre, se pone feo. Ha de ser y hasta espeso. Yo lo he visto en botellas de vino que se quedan ahí porque me las regalan cuando es el final de año, los papás me regalan canastas y vino ahí. Y yo pues lo guardo, lo regalo, pero no es para Santa Cena, porque el vino de Santa Cena es un vino de consagrar. Y ese es un vino que tiene alto contenido en alcohol, entonces, y se va poniendo con sedimentos, se va oscureciendo, se pone feo. Entonces, eso es lo que pasa. Pero como usted de las que trasvasa el vino, el Señor le va dando vino nuevo. Cada vez vino nuevo. Y qué rico de servirle al Señor a través de nuestra boca. Y con autoridad, ya que la palabra es vida, es espíritu. Y dice su palabra más cortante que una espada de dos filos, que entra cuando usted habla del Señor y pasa ese vino. Aquella persona no puede más que decir, ay, qué rico siento, no sé por qué, pero me siento eriza, no sé por qué, pero tengo ganas de llorar. Y es cuando usted está trasvasando ese vino y con la palabra como espíritu entra a la persona. Y eso hace que la persona, si no es cristiana, acepte al Señor. Es que ya no se puede, le llegó el momento y ese gozo es el que debemos de cuidar. Pero si no lo cuidamos, pasará como estos personas, hermanos que ya tienen tiempo y- o que están, eh, digamos, tibios, un doble jugada, digámoslo así, caminan tambaleándose, ni de aquí ni de allá. Así que de ese vino es el que debemos de cuidar. Ese vino de no pasar a probar ese vino. Y Apocalipsis 17, mire lo que dice. Apocalipsis 17 habla de la mujer ramera que gobierna sobre las aguas, que representa gran multitud de cada nación y lengua. ¿Qué les parece? Pero Apocalipsis 17:2, nueva traducción viviente, dice así: los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. ¿Quién es ella? La ramera. Y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Allí, ahí hay algo que vamos a separar. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Hay una coma. Aquí me aparece una coma. Y yo sé, tengo aquí la RB60 que también dice así, con lo cual, dice la Reina Valera del 60, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y hay una coma. Esta es la pausa que yo quiero. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Esa coma separa a los reyes del mundo, que somos nosotros, que es la iglesia, porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec, ¿sí o no? Entonces, esa coma, porque luego dice, los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de las inmoralidades. O sea, que los reyes que pasaron a probar para saber si ese vino les daba el gozo que ellos necesitaban, escogieron mal vino. Se fueron al mundo a darse una probadita. Y yo sé, porque sé, que dentro de las iglesias hay hermanos que todavía
tienen y están atados al licor. Y van a la iglesia, pero tienen que desatarse. Esa ya es otra cosa, otra administración, otra liberación, en fin. Pero lo que yo estoy viendo aquí es que se separan los dos. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. ¿Y adulterio qué significa? Infidelidad, traición. Pero no dice se emborracharon y que hicieron inmoralidades. Pero quien quita que han regresado a los que tenían receptores de esa índole a hacer esas cosas, ¿verdad? Así que los del mundo, los que viven y los que pertenecen al mundo, se emborracharon con el vino de la inmoralidad. Así que mis hermanas, esos dos vinos, escojamos, y yo sé que estamos bien escogidas, que del vino nuevo, que solo viene de arriba, es el que nos da ese gozo. Y Apocalipsis, no quiero atrasar lo que es el tiempo acá. Dice Apocalipsis 6:6, nueva traducción viviente. Y oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes. Decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. La Reina Valera en ese pedacito dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Cómo cuidaba Dios, el Señor, lo que es el aceite que sirve para unción? El aceite que es figura del poder que tenemos en nosotros, el poder del Espíritu Santo, y el vino, ese gozo. Ahí obviamente está hablando el ángel, se lo está diciendo a Juan, pero traigámonos a nuestros días. ¿Acaso las cosas no se están poniendo más caras? ¿Acaso no ya está muchas personas pasando hambre? ¿Acaso no desde hace tiempo atrás están persiguiendo a los cristianos? ¿Acaso les cuesta encontrar trabajo últimamente? Cuesta, yo he oído, hermano. Entonces ese gozo en las buenas, en las malas, no debemos de perderlo. No debemos de desperdiciarlo. No debemos de echarlo a un lado y se va con tal. Vendrán días más duros, dice su palabra, ¿verdad? Más duros que eso, en lo cual no tenemos ni siquiera que ver atrás, ni siquiera que ver atrás. Seguir adelante sabiendo que nuestro Señor está con nosotros. Así que en el nombre de Cristo Jesús, y ahora llenémonos de ese vino nuevo, día con día, día con día, día tras día, tras día, tras día, hasta ahora, hasta mañana, hasta pasado, el mes, el año, lo que tarde el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso nos toca. Apocalipsis 22:13 dice, y en esto me gozo porque entonces puedo concatenar la boda, el primer milagro, con el gran milagro del arrebatamiento, con las bodas. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último, y el principio y el final. Dígame si no es hermoso ese. Él va a estar y estuvo en las bodas y ha pasado y estuvo en la tierra. Ese es el milagro más hermoso. Y ahora está con nosotros. Es ahora. Es ahora. El Espíritu Santo es el que tenemos. Es ahora con nosotros. Y vendrá. Y vendrá. Y estará al último con nosotros. Por eso es que para Él y para nosotros tiene que ser tan importante esa primer boda y mantener ese gozo, cuidar el aceite para que, como dicen las vírgenes, no nos falte el aceite en nuestras lámparas.
para que no nos falte el gozo, para que estemos listas. Yo sé que nos falta mucho, pero cada vez hagámoslo con más amor para alistarnos como hacía Esther. ¿Se recuerdan de Esther, verdad? Este es el vino del último tiempo, así que sea amado por nosotros. Y alistémonos como hizo Esther. Esther se preparó. Las mujeres están siendo figuras de la novia. Y cuando Esther se preparó, pasó días preparándose para presentarse al rey. Y hay algo que me llamó mucho la atención porque hablando de figuras, es bien importante. Y veamos las figuras de Esther. Dice Mardoqueo, ustedes se recuerdan que Mardoqueo pues era el tío, ¿verdad? Y esa estrategia de tener a un Esther en el reinado, una estrategia que vino de Dios, no cabe duda. Y Mardoqueo representa al ministro que le enseña, que la lleva, que la lleva. Pero el eunuco representa al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermana Flore? Porque nos guía, porque nos enseña cómo le gusta al rey. Tanto es así que oramos y él dice que no sabemos ni orar. Entonces él intercede por nosotros. Él es el que nos enseña, vístete así. O a ustedes le obligaron a vestirse ya no con aquella faldita corta, con aquel saquito hermoso, bien talladito, pantalones bien ceñidos, escotes largos, enseñando un poquito. ¿Quién les enseñó? A mí no me enseñó nadie. El Espíritu Santo que le dice a uno, ya no puedes vestirte así. Y así que tuve que cambiar a mí todo, casi todo mi closet, porque yo era modista de alta costura y yo tenía que vender mi trabajo. Entonces yo andaba siempre bien trajeadita, con mis falditas cortitas, no tan cortas, pero sí cortitas, tacones altos, y llevaba a presentar mis, mis trazos, figurines, lo que ellos quisieran, para oficinas, escuelas, lo que fuera. Entonces, ¿quién me enseñó a mí? Él, él me enseñó. No cabe duda que él nos dice cómo presentarnos al rey. Y de esa forma yo sé que fue usted. Usted ya no fue y usted ya no es mi hermana amada que dice voy a la iglesia como hay un chongo ahí, me voy. No, no, no. Se presentan hermosas porque van a una fiesta. Van a una fiesta porque cada vez que vamos a la iglesia es una fiesta, hermano. Vamos a buscar al Señor, a sentir su presencia. Entonces, se puede imaginar cómo el Espíritu Santo ayudó a Esther para que se presentara al rey. Eso es hermoso. Y todo lo que él le pidió. ¿Acaso el rey no le ofreció a Esther todas esas tierras, hasta todo te lo voy a dar? ¿Acaso el Señor no nos ofrece tanto, tan grande que es la eternidad? Estar con Él. Definitivamente, si ya estamos en Él y nos ofreció sentarnos en el trono juntamente con Él, es porque estamos en Él y que todo lo podemos, todo es un absoluto y es todo, no hay nada que no podamos, porque Él ya lo pagó por nosotros. Ya lo pagó. Así que en el nombre de Jesús, hermanas, por las que intercedimos, créanlo, créanlo, porque es así. Si padecen de algo, Cristo Jesús ya no lo dio, la sanidad, pero tenemos que hacer algo, creerlo, aplicar la fe. La fe tiene que ir creciendo como crecen los edificios, ¿verdad? Un piso tras otro y así vamos edificando. Así que, ¿qué más les puedo decir, mis hermanos? ¿Estamos listas para la boda? Yo sé que nos falta ver nuestras vestiduras limpias,
sin arruga, sin mancha, relucientes. Yo creo que nos falta mucho y la venida está cerca, está. Que no nos pase lo de las vírgenes, porque por más que quisieron estar listas, ya venía el novio casado. No, anhelemos algo más. Casarnos con Él será nuestra mayor dicha. Casarnos con Él es que eso no se compara con nada de lo que hay en este mundo. Soportar al enemigo con la palabra, porque con Él en el desierto. No olvides, porque Él podemos. ¿Qué más queremos? Más que prepararnos, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor me dio con mucho gozo. Tal vez usted ya lo sabía, tal vez aprendemos un poquito más y sigamos adelante, adelante, buscando esa llenura, trasvasar el vino nuevo de día con día. No solo ir a la iglesia un rato, pero cuando salimos, yo creo que el Señor nos está llamando a eso, a que otros vean que tenemos gozo, a que otros quieran la que usted carga, a que cuando usted se acerque sienten la gloria, tiene algo que me hace temblar por dentro. Esos son los tiempos de ahora. Por eso es que le decía el ángel, mira, le decía, mira, cuiden el vino, no lo toquen, no lo vayan a dañar porque eso me pertenece. Así que cuidémoslo, pero no lo guardemos sin usar, trasvasémoslo para que no sea un vino agrio. ¿Ok? Gracias, gracias por aprender conmigo porque yo aprendí mucho, leí muchas veces